Seguimos monitoreando a Dorian. El huracán se fortalece a categoría 3. Avanza a la península de la Florida, donde podría llegar como uno de categoría 4. Las autoridades se preparan para un impacto en varios estados. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, prohíbe la quema controlada para limpieza de terrenos en todo el país por 60 días. La medida de protección ambiental busca contrarrestar los incendios en la selva amazónica. La mujer que dio a luz en una cárcel y sin ayuda médica demanda al condado de Denver, en Colorado. En el video de seguridad se ve al personal médico entrando a la celda solo después de que nace el bebé. 15 migrantes rescatados por el barco Open Arms en el mar Mediterráneo hace casi un mes finalmente podrán solicitar asilo en España y tenemos todos los detalles. Muy buenas tardes. Les saluda María Alejandra Requena. Bienvenidos a Panorama Mundial en este viernes. Comenzamos. El huracán Dorian, que ahora es categoría 3, gana fuerza a medida que se traslada por el Atlántico hacia la península de la Florida, donde podría tocar tierra el lunes como una poderosa tormenta categoría 4. Dorian se desplaza por las Bahamas, donde hay alerta de huracán. El más reciente informe del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos indica que el ciclón está a unos 1000 kilómetros de las costas de la Florida y avanza a una velocidad de 16 kilómetros por hora. Se pronostica que llegue con vientos sostenidos de más de 200 kilómetros por hora, lo que lo convertiría en el ciclón más fuerte en casi 30 años en golpear la Florida. Y ante este lento camino hacia la península, las autoridades urgen a la población a estar preparada y a almacenar alimentos y suministros para una semana. Además de lluvia e inundaciones, se pronostica marejada ciclónica. Ana María Mejía nos acompaña desde West Palm Beach con más detalles. ¿Cómo se prepara la gente? Ana María, muy buenas tardes. Y pues hemos visto, por lo menos en Miami, la locura tanto en las estaciones de servicio de gasolina, como una en la que te encuentras, como en supermercados e inclusive en centros de ferretería. ¿Qué nos puedes decir en West Palm Beach? Hola María Alejandra. Bueno, la situación no es muy distinta acá. Se presentan dos imágenes muy claras. Una, la que les voy a mostrar en este momento, y es las estaciones vacías completamente, con letreros que dicen solo hay premium gas. Nuestras disculpas por esto, pero es que ya no hay gasolina en muchas de las estaciones de servicio. Y vamos a mostrarles, por ejemplo, esta es una intersección en West Palm Beach, donde hay 3 estaciones en cada esquina. Y definitivamente las 3 están cerradas porque ya no hay gasolina. Entonces, lo que decías tú, es la locura total, porque son dos imágenes claras las que se ven. O este panorama, en donde no hay y donde la gente está tratando de buscar, o el otro panorama, y es una que otra estación de servicio que todavía tiene gasolina y las largas filas de la gente tratando de poner pues gasolina a su carro. Eso es lo que hemos encontrado, además de también los propietarios de los diversos negocios que ya empiezan a prepararse. Dicen muchos incluso que creen que les cogió un poco la noche y que esperaron mucho a ver qué era lo que iba a ocurrir. Y en este momento, cuando yo ven que la trayectoria se proyecta hacia West Palm Beach o esta área muy cercana, es cuando están tomando entonces las previsiones y están tratando de poner las protecciones en las ventanas, están tratando de poner los sacos de arena en las puertas y también tratando de viajar un poco más hacia el norte. Oigamos a algunos de esos propietarios y lo que nos contaron. Anteriormente nada más era una parte de esta tienda. Como hemos crecido, decidimos hacerlo, prepararnos más antes para tener tiempo. Porque lamentablemente los tiempos de antes siempre hay inconveniencia, o siempre nos falta algo, o siempre un shutter se pierde. Y no queríamos estar a última hora corriendo, tratando de resolver ese problema. Entonces decidimos, vamos a hacerlo temprano, porque temprano tenemos más tiempo. Y también eso es lo que nos dicen los oficiales, prepárate temprano para que no tengas inconveniencia en la casa y todos los demás. Cuéntame cómo ha sido esta experiencia de la llegada del huracán. ¿Has tenido tiempo de tener susto, de preocuparte por tus cosas personales? Sí, un poquito de locura veo aquí en la ciudad. Entonces sí que me preocupa porque no sé lo que se espera, ¿no? Se habla mucho, pero no sé qué es lo que pueda llegar. Entonces sí que me preocupa, claro.
Y ahí tenemos, digamos, los dos tipos de personas, aquellas que viven aquí en la Florida y están acostumbradas a que haya este tipo de alarma, este tipo de alerta, o aquellas que no viven en la Florida o están recién llegadas y los toma por sorpresa y no saben qué es lo que tienen que hacer ni qué esperar acerca de la llegada de un huracán. Y cuando nosotros seguimos caminando y seguimos mostrándoles, ustedes veían que le ponen una bolsa, digamos, en el momento de poner la gasolina, a esto le ponen una bolsa y eso quiere decir que no hay para ponerle a los carros. Sin embargo, la gente viene hasta aquí y miren lo que hacen, le abren el hueco a la bolsa, porque ya lo hemos visto en diversas ocasiones, y tratan de ponerle lo último que le queda y uno los ve tratando de poner porque de verdad que la necesitan y no saben dónde más van a poder conseguir gasolina. Esa es como la situación que se puede vivir en este momento. Además, obviamente, María Alejandra, y en eso lo tenemos que ser muy claros, de las pérdidas económicas, especialmente, por ejemplo, para los establecimientos, los restaurantes, los negocios. Teníamos también la oportunidad de hablar con muchos de ellos y nos decían, mire, es que no sabe todo lo que se mueve detrás de esto y todo lo que se pierde, porque es que cuando viene un huracán normalmente nos quedamos sin luz y son varios días sin luz. Entonces la comida que hay guardada, nos decía un propietario, nos decía, tenemos más de $12,000 en comida que se pierde completamente, pero detrás de eso también están los empleados, por ejemplo, que todo el tiempo están llamando, ¿cuándo vamos a abrir? ¿Cuándo vamos a abrir? Porque viven de eso. Entonces la situación realmente empieza a complicarse y se dan cuenta que es bien difícil para muchos sectores de la economía, María Alejandra. Y además este fin de semana era largo para muchos porque el lunes era Labor Day, o es Labor Day, el Día del Trabajador, y pues ya muchos de esos negocios habían previsto y muchas personas también viajar durante el fin de semana, lo que quiere decir que ciertamente van a ser pérdidas económicas grandes. Ana María, muchísimas gracias por acompañarnos desde West Palm Beach. Estaremos atentos, por supuesto, a todos tus reportes. Buenas tardes. Y nos vamos ahora al interior de la península de la Florida, específicamente a Deltona, y allí está nuestro enviado especial Gustavo Valdés. Gustavo, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en Panorama Mundial. Y te pregunto, ¿cómo van los preparativos en donde te encuentras? ¿Qué tal, María Alejandra? Bueno, déjame decirte que nosotros aquí tenemos unas 3 horas y la fila no ha parado. De hecho, nos dicen que desde ayer los residentes de esta ciudad, a unos 50 millas de la costa de Daytona Beach, ya están tratando de organizarse, de prepararse en caso de que Dorian decida movilizarse hacia el norte. Y lo curioso es de que aquí es un lugar en el que muchos puertorriqueños se vinieron después del huracán María y ahora están reviviendo esta experiencia. Incluso platicamos con alguien que dice que él estaba en la isla, vio que Dorian iba para allá, decidió venirse para acá y ahora tiene que protegerse de Dorian en Florida. Escuchamos. ¿Te escapaste de Puerto Rico? Correcto. ¿Creías que ibas a evitar la tormenta saliéndote para acá? Sí. ¿Y llegas acá? Y pues, para prepararnos para la tormenta. En Florida llevo 30 años. Ya sabemos lo que hay que hacer. ¿Qué está haciendo para prepararse? Agua, arena, alimentos, cosas para proteger las ventanas. ¿Tú estuviste en Puerto Rico para María? Sí. Y fueron meses horribles. Y por lo que yo veo, creo que va a hitear más duro hacia Miami. Y que aquí yo creo que va a ir cuando dé maybe un huracán 1, yo por lo que yo veo. ¿Le preocupa esta vez? Sinceramente, no tengo posición en eso porque muchas veces las cosas cambian. ¿Cómo se preparan aquí en Florida comparado a cómo se preparan en Puerto Rico? Estábamos hablando ahora. Es muy diferente. Aquí hay filas. La comunicación a veces no es muy efectiva en la isla. O los recursos, y por lo menos aquí un poco más orden a la hora de echar gasolina, a la hora de buscar arena para la casa. Estas comparaciones son inevitables para quienes han vivido las dos experiencias. Como lo decían y como lo dicen los meteorólogos, la tormenta se está movilizando al parecer un poquito más al sur, lo que significa que las autoridades aquí en Deltona, que estaban a punto, me dicen, de decidir cuándo darían orden de evacuación, han pospuesto esa decisión. Incluso iban a activar albergues, que eso ya no va a suceder hasta más tarde durante el fin de semana cuando tengan más información. Aún así están pidiendo que los residentes estén preparados. Preparamos ya con el servicio público aquí de trabajadores comenzando ayer y tenemos 3 locations en cuales estamos dando las bolsas de
de arena. ¿Cuáles son los peligros en esta zona? ¿Inundaciones? Por lo general, inundaciones, y también algunas veces las personas esperan un último momento para cortar los árboles, poner basura afuera. Algunas veces eso tiende a haber una situación en la cual le estamos pidiendo a las personas que por favor no pongan nada afuera, mantengan todo adentro para que así no haya ningún problema. Y bueno, estas son las bolsas que están llenando voluntarios de la ciudad y los mismos residentes que están viniendo a recogerlos. Algunos de ellos se bajan, las preparan ellos mismos. Esto es para poner en las puertas para evitar de que si hay inundaciones, el agua entre hacia sus casas. Hasta ahora, la gente con la que he platicado me dicen que no están preocupados por cuestión de evacuación. Pero si la velocidad con la que se está moviendo Dorian en estos momentos, que son unas 10 millas por hora. Estamos a 50 millas de la costa en Daytona Beach. Eso significaría que simplemente el ojo de la tormenta se tardaría 5 horas en llegar a donde estemos aquí y otras 5 horas para salir. Sabemos que esta es una gran tormenta. No es necesariamente el ojo de la tormenta la que causaría daño, sino las bandas externas. Así es que imagínate el tiempo que estaríamos bajo lluvia si las condiciones continúan en como están en estos momentos, incluso si no es el ojo, el centro de aterrizaje de esta tormenta. Así es de que la preocupación es real. Definitivamente, se esperan fuertes lluvias, como bien acotabas, Gustavo, y pues por supuesto eso es lo que causa las inundaciones, los daños. Estaremos atentos sobre todo a lo que digan las autoridades. Que tengas buenas tardes, cuídate mucho. Gustavo Valdés, en directo desde Daytona, en el estado de la Florida. Y ante el posible impacto del huracán al Centro Espacial Kennedy, la NASA decidió trasladar su lanzador móvil de una plataforma al edificio de ensamblaje vehicular. La plataforma costó $650 millones y es la única del sistema de lanzamiento espacial que eventualmente se usará para viajes a la Luna y Marte. Una vez asegurada esta plataforma, el Centro Espacial en Cabo Cañaveral mantendrá un equipo básico de empleados en el lugar durante la tormenta. Y a medida que Dorian se acerca a las Bahamas, el primer ministro Hubert Minnis pidió a la población no pecar de imprudentes ni tratar de capear el huracán. Patrick Oppmann está en Freeport con más detalles de lo que allí ocurre y cómo se prepara la población. Adelante, Patrick. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Para acá. Bueno, lamentablemente estamos teniendo problemas con la comunicación. Veíamos cielos azules, pero así es como funcionan este tipo de fenómenos. A medida que se aproximan, van recogiendo todo lo que hay alrededor. Vemos cielos despejados para luego entonces llegue ese huracán. Sabemos la fuerza con la que puede venir cuando ya es categoría 3. Vamos a tratar de retomar este contacto con Patrick Oppmann más adelante. Mientras tanto, seguimos con más información. Información que vamos a tener en momentos aquí en Panorama Mundial, pero les quiero comentar a todos ustedes que estoy atenta a lo que nos tengan que decir a través de mi cuenta en Twitter, @RequenaCNN. La etiqueta es Panorama Mundial, #Panorama Mundial. Pues son bienvenidos para que nos comenten acerca de Dorian, acerca de los preparativos de este huracán que ya es categoría 3, pudiera llegar categoría 4 a la Florida, también a las Bahamas. Estamos atentos, por supuesto, a todo y nosotros les vamos a estar informando. Pero también les vamos a contar que el presidente de Brasil anuncia una importante prohibición ante los graves incendios en la Amazonía, también impulsado un poco por la presión nacional e internacional, pero les contamos también que 4 países europeos donde se había erradicado el sarampión luchan nuevamente para eliminar dicha enfermedad. Les contamos más de esto y otras informaciones en breve. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, prohibió echar más leña al fuego, literalmente. En un decreto emitido el jueves, declaró ilegal la quema de la tierra para la agricultura por los próximos 60 días. Esta práctica es común entre los campesinos de Brasil que intentan limpiar la tierra para nuevos cultivos o ganadería. Bolsonaro insistió en varias ocasiones que la selva amazónica debería estar abierta al desarrollo y retiró el apoyo financiero a las agencias responsables de luchar
contra las actividades ilegales. Los expertos consideran estas medidas como incentivo para que se intensifique la quema. Vamos de inmediato con Francho Barón. Él nos acompaña desde Altamira y nos ofrece más información. Francho, muy buenas tardes. ¿Qué nos puedes decir de este decreto firmado por el presidente de Brasil y cómo ha sido recibido también entre los ciudadanos? Saludos, Mariale. Bueno, pues aquí nos encontramos ahora mismo en la localidad amazónica de Altamira y evidentemente aquí ese decreto, incluso antes de que fuese firmado por el presidente, ya ha tenido un primer impacto. Nosotros hemos ya hecho unas pequeñas labores de patrulla durante toda la jornada de ayer con agentes del IBAMA, del Instituto Brasileño de Medio Ambiente, y la verdad es que hemos visto que la actividad de quema de campos está completamente inactiva, pero evidentemente el problema sigue permaneciendo, ¿no?, en el terreno, ya que hemos visto grandísimas áreas deforestadas. Ahora mismo, como te digo, la situación de alerta máxima de la semana pasada está en relativo estado de control y así incluso nos lo han hecho saber las autoridades que están comandando toda esta gran operación, la Operación Amazonia Verde, que es el ejército brasileño, el comando, el batallón de infantería de la selva, que está aquí presente en pues este municipio, y que nos han informado, bueno, pues que están haciendo sobrevuelos, intentando entender un poco cuál es la situación de deforestación de toda esta zona y que ahora mismo, dentro del destrozo que ya ha sido hecho, pero actualmente está todo este tipo de actividades ilegales están relativamente paradas. Te cuento, Mariale, ayer nosotros hicimos un viaje muy largo en el interior de una tierra indígena, Ituna Itatá, ese es el nombre exacto de esta demarcación indígena muy cerca de aquí, pero que para llegar allí, bueno, pues tienes que meterte por caminos de tierra en medio de la selva. Pasamos prácticamente 12 horas recorriendo toda esta área. ¿Qué vimos? Vimos un área enorme de aproximadamente 400 hectáreas, según nos informaron los fiscales del IBAMA con los que íbamos, de deforestación brutal. Vimos campamentos furtivos de madereros, vimos también incluso casas construidas en una zona que es, como te digo, una tierra indígena, un territorio preservado para estos pueblos y para la observación por parte de la FUNAI, de la Fundación Nacional del Indio, de algunos núcleos de indios que se llaman aquí no contactados, ¿no? Indios que están dentro, muy dentro de la selva y que prefieren evitar el contacto con el hombre blanco. Y también vimos, atención, Mariale, una pista de aterrizaje totalmente ilegal, gigantesca, que los propios fiscales del IBAMA cuando llegaron allí se quedaron sorprendidos, ya que nadie imaginaba que semejante pista kilométrica podría estar abierta en un lugar que es un verdadero santuario natural. Si te parece bien, vamos a ver las imágenes que grabamos ayer sobre el terreno. Bueno, dentro de las 400 hectáreas aproximadamente de área deforestada que los fiscales del Instituto Brasileño de Medio Ambiente han localizado en esta área indígena, en este territorio indígena del estado de Pará, encontramos escenas verdaderamente sobrecogedoras e inexplicables como estas. Son árboles centenarios, aquí tumbados, algunos de ellos calcinados, en una línea selvática. A partir de ahí es selva cerrada, a partir de aquí es solo desolación y campo completamente tierra arrasada, digámoslo así. Pero lo que más nos ha sorprendido ha sido lo que nos hemos encontrado, lo que estos fiscales han encontrado cuando hemos llegado al terreno, aquí, que ha sido esto que podéis ver aquí. Esto es una pista de aterrizaje gigantesca, abierta con mucho tiempo, con medios económicos y con mucha disposición, que comienza, como podéis ver, se pierde ahí al fondo, que continúa hacia allá. Una pista de aterrizaje, repetimos, abierta en media selva, en medio de la selva, que tiene un doble objetivo. Primero, según nos han explicado los fiscales, poder sacar de esta zona el oro que se encuentra en minas ilegales en toda esta zona selvática. Y en segundo lugar, que otro tipo de aeronaves puedan tener su base de operaciones para tirar semillas en toda esta área deforestada, semillas que después darán paso a campos de cultivos donde las vacas, donde el ganado podrá pastar. Así que aquí podéis ver la verdadera magnitud, la barbarie real de lo que es y representa la deforestación del Amazonas. Bueno, Mariale, pues esto que habéis visto en pleno territorio indígena, una demarcación, insisto, que se llama Ituna Itatá,
Hoy hemos querido hablar con algunas fuentes que no han querido aparecer en cámara porque, claro, también hay gran temor, ¿no?, de hablar en público, fuentes de la FUNAI, de la Fundación Nacional del Indio, para confirmar que realmente lo que habéis visto en esas imágenes es todo ilegal. Y nos lo han confirmado sin la menor duda. Es decir, aquello fue construido de una forma completamente fuera de la ley y permanece en esa situación un poco en un limbo en el que además nadie sabe muy bien cómo abordarlo, ya que está en una zona realmente aislada, realmente lejana de este núcleo urbano en el que nos encontramos ahora. Y por lo demás, bueno, pues te puedo contar que la situación de los incendios está controlada, esa es la realidad. En el terreno ahora mismo no hay grandes focos de incendio. En el sur de Pará, quizás en la zona de Nuevo Progreso, nos han reportado hoy algunas organizaciones no gubernamentales que están presentes en el terreno, que ahí puede haber algún foco un poco más problemático, pero aquí en el norte del estado de Pará, en la zona, como te digo, de Altamira, está la situación, al menos de los fuegos, controlada, pero eso sí, grandes áreas deforestadas y un problema gravísimo con el tema de los madereros furtivos, y también con la ocupación ilegal de tierras, inclusive indígenas. Mariale. Y a los madereros precisamente eran a quienes algunas organizaciones habían culpado precisamente de parte de estos incendios, incentivados, según ellos, por las políticas del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Vamos a ver de todas maneras qué sucede. Por lo menos hay una buena noticia y es que los incendios están controlados. Francho, muchísimas gracias por acompañarnos y por ese reportaje tan, increíble de lo que está sucediendo y lo que se descubre a raíz también de estos incendios. Buenas tardes para ti. Y en la vecina Bolivia, el canciller Diego Pari informó que la ayuda económica internacional para combatir los incendios superan los $2 millones. Agregó que además de fondos llegaron expertos para el post-incendio. En la región de la Chiquitanía, toda ayuda es buena para colaborar a los que luchan contra las llamas. Gloria Carrasco, acompañó a uno de estos equipos y nos cuenta más. Los incendios en la Chiquitanía boliviana aún no han sido controlados. Cientos de bomberos voluntarios municipales de la gobernación, civiles y militares, trabajan en la emergencia. Muchos de ellos son jóvenes que se han alistado para ayudar en las tareas humanitarias y combatir el fuego. CNN acompañó a una patrulla en esa tarea. Salimos de la población de Roboré rumbo a la zona de Quitunuquiña, donde existe un foco de incendio. Poco después, llegamos a Campamento Base. Allí esperamos la definición de la logística para la intervención. Media hora más de viaje y divisamos el humo en la montaña. Poco después, empezamos el ascenso. Tenemos un fuego que está arriba, en la serranía, en el cerro. Está por bajar. Entonces, hemos tomado la decisión de realizar la línea de defensa. Una línea de defensa de más o menos 3 metros que evitará que el fuego se propague si es arrastrado por el viento. La temperatura promedio es de 38 grados y el trabajo de estos bomberos es intenso. Siento frustración, siento rabia, porque nosotros tenemos que venir a combatir lo que otros vienen haciendo, que nosotros tenemos que solucionar los problemas que otros provocan. Después de caminar más de 1,5 kilómetros, llegamos muy cerca del fuego. Una vez que terminemos la línea de defensa ya podemos pensar en atacarlo, pero aquí hay mucho más peligro que en una superficie plana. Uno están pendientes y hay rocas, hay árboles, se están quemando, van a caer y no solo caen en ese momento, sino que puede desplazarse más abajo. ¿Por qué no se piensa primero o directamente hacer un ataque directo? Porque hay material rodante con fuego que va. Y el bombero, mientras está concentrado apagando aquí, lo puede encerrar, iniciarse en un fuego más abajo y el bombero no va a tener por dónde escapar. Un trabajo duro, sacrificado y anónimo es el que estos hombres y mujeres realizan en una emergencia muy difícil y con pocos recursos. Un poco de decepción, ya que no podemos lograr abastecernos, no podemos lograr cumplir la misión que es sofocar el incendio. Muchas de esas circunstancias es por la falta de equipo. Si bien tenemos los equipos básicos, pero no los especializados para atender incendios forestales. Un desastre ambiental que no es producto de la falta de previsión, seguimiento profesional y técnico, según esta experta. Sino son factores totalmente ajenos a la parte técnica y a la parte que hemos venido trabajando, sino aspecto de un cumplimiento de normas que van en contra del medio ambiente.
Fuegos como este se propagaron a lo largo y ancho de la Chiquitanía boliviana, generando una devastación ecológica importante en este país. Según datos de la Gobernación del Departamento de Santa Cruz, ya son más de 1 millón de hectáreas las afectadas en esta zona. Para CNN, Gloria Carrasco, desde la Chiquitanía boliviana. Europa lucha por erradicar el sarampión. Según la Organización Mundial de la Salud, los casos detectados de la enfermedad van camino de duplicarse en 2019. En la primera mitad del año se reportaron unos 90.000 casos. Albania, la República Checa, Grecia y Gran Bretaña perdieron su estatus de países libres de sarampión. Las autoridades sanitarias achacan estos brotes al apogeo del movimiento antivacunación. El primer ministro del Líbano advirtió sobre el peligro de que el conflicto con Israel escale. Saad Hariri dijo que la región podría sufrir consecuencias impredecibles y urgió a la comunidad internacional a que mantengan su presión sobre Israel. El primer ministro habló telefónicamente con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. La tensión entre estos dos países se incrementó tras un incidente el domingo. Hezbollah asegura que 2 drones israelíes chocaron en el espacio aéreo del Líbano y uno de ellos explotó. El Ministerio de Defensa de Israel solo admite que reaccionaron al escuchar tiros provenientes de una localidad libanesa. El ejército israelí en la frontera con el Líbano se encuentra en alerta máxima. En Hong Kong fueron detenidos varios de los manifestantes con más alto perfil de las protestas. Un activista, un ex candidato al Consejo Legislativo y el líder de un partido político prohibido se cuentan en esta lista de 7 personas. 2 de ellos fueron liberados bajo fianza. A su salida de los tribunales aseguraron que el gobierno intenta infundir temor para disuadir las protestas. Una protesta masiva que había sido convocada para el sábado fue cancelada debido a amenazas de más detenciones. Los organizadores no podían garantizar la seguridad de los participantes. Estos arrestos ocurren justo cuando el ejército chino lleva a cabo rotaciones en Hong Kong. Las autoridades de ese país aseguraron que se trata de operaciones de rutina, pero un funcionario diplomático estadounidense le dijo a CNN que esto era motivo de preocupación. Y más de 3 meses de agitación en Hong Kong comienzan a tener un impacto en la gente que sale a ganarse la vida. Según representantes sindicales, unas 10.000 personas que trabajan en el sector hotelero se han visto afectadas. Y en el sector gastronómico, cientos de personas se quedaron sin trabajo porque los restaurantes cerraron sus puertas. Este es el informe de Paula Hancock. La comida sigue siendo buena y las horas de apertura igual de largas, pero el trabajo ha bajado en los galardonados restaurantes de fideos Manquí. El dueño dice que la gente tiene miedo de salir a comer porque la policía usa gas lacrimógeno en las calles y en este barrio de Shan Shui Po. De hecho, los ingresos de nuestro negocio bajaron un 20% por la protesta. Las mesas vacías se están tornando más comunes en Hong Kong y al menos 700 personas perdieron sus empleos después que cerraran más de 15 restaurantes. Un sondeo reciente del Sindicato de Trabajadores Gastronómicos halló que el 99% de los encuestados dijeron que su establecimiento se ha visto afectado por las protestas. Muchas personas no se atreven a salir a comer por la serie de protestas, en particular los turistas extranjeros y de China continental. La policía dice que 32 países han emitido advertencias de viaje en distinto tenor para Hong Kong y los turistas eligen evitar el lugar. Esto afecta al sector hotelero. El trabajador de un hotel 5 estrellas habló con nosotros en forma anónima. En julio y agosto de 2018, la tasa normal de ocupación estaba alrededor del 70 al 80%. Ahora la tasa de ocupación es del 50%. El Sindicato de Trabajadores Hoteleros dice que unas 10.000 personas se han visto afectadas. Los recortes incluyen pedirle a la gente que se tome sus licencias o que trabajen por un menor salario. Esto es una gran diferencia para los trabajadores que a menudo ganan el equivalente a $2.000 por mes. Protestas como estas son casi diarias en Hong Kong. Ahora, cada una intensifica la sensación de inestabilidad en la ciudad sin señales de parar. Algunos trabajadores hoteleros, empleados de líneas aéreas y de restaurantes están también del lado de los manifestantes, aunque esto podría poner en riesgo su sustento.
En el restaurante de fideos Manquí hay un cartel con una disculpa por la incomodidad de las protestas y solicita a los clientes que eviten hablar de política, pero a veces el tema es inevitable. Muchísimas personas corrieron a refugiarse en nuestro restaurante para escaparse de los gases lacrimógenos lanzados por la policía. Nos vimos forzados a cerrar de inmediato. La pérdida de ingresos o peores consecuencias se están convirtiendo en una realidad para los comercios en Hong Kong, incluso para quienes intentan mantenerse al margen de las protestas. Paula Hancock, CNN, Hong Kong, China. Y cuando regresemos a Panorama Mundial, después de días de incertidumbre y con miedo, este grupo de personas llega a buen puerto, son 15 específicamente. Parece ser el final de una historia a la deriva. Les contamos más. Una mujer demandó a la ciudad de Denver y algunas de sus instituciones por haberla dejado sin cuidados o supervisión médica cuando daba luz. Su abogada proporcionó a CNN un video de vigilancia de la cárcel del condado de Denver. En las imágenes se observa a la mujer identificada como Diana Sánchez caminando dentro de lo que parece ser su celda. Luego se quita los pantalones y se recuesta para dar a luz. En el video editado también se ve a lo que sería el personal médico ingresando a la celda después del parto. En un comunicado a CNN, la oficina del sheriff de Denver señaló que Sánchez estaba en la unidad médica y bajo el cuidado de profesionales de la salud. Luego de casi un mes, 15 migrantes rescatados por el barco de la organización no gubernamental Open Arms en el mar Mediterráneo finalmente podrán solicitar asilo en España. Los migrantes llegaron a costas andaluzas, donde fueron recibidos por equipos de atención médica, así como por la policía, para abordar su situación legal en el país. Pau Mosquera nos tiene todos los detalles de esta información desde Madrid. Adelante. Pasados 3 días de navegación, el buque de la Armada Española Audaz hacía su llegada esta mañana a las 9 hora local al muelle de Crinavis en San Roque, y lo hacía con los 15 migrantes que les habían sido designados tras el reparto acordado con los otros 4 países europeos que se ofrecieron a acoger a los migrantes a bordo del buque de rescate Open Arms. A su llegada a este puerto de la provincia de Cádiz, la Cruz Roja les prestaba la primera asistencia sanitaria, así como comprobaba el estado de salud. Posteriormente, la Policía Nacional iniciaba los primeros trámites respecto al estatus legal de cada uno de ellos en el país. Eso ocurría en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros situado en el mismo muelle, donde les leyeron todos sus derechos, entre los que se incluye el de pedir asilo. Y para este fin, decía el gobierno español esta mañana, les sería facilitado un permiso extraordinario de entrada de 1 semana para que pudieran realizar los trámites de protección internacional si así lo deseaban. Una vez terminadas estas gestiones en el muelle, eran destinados a un centro temporal de extranjeros a la espera de ser derivados al sistema de acogida de protección internacional. De esta forma se pone fin al periplo que muchos de los migrantes han vivido a lo largo de este mes y tras ser rescatados por el buque Open Arms. Tuvieron que pasar 19 días a la deriva hasta que la Fiscalía italiana solicitó su desembarco inmediato por motivos higiénicos y de salubridad. Una gestión que cuestionó nuevamente las capacidades de la Unión Europea para afrontar el reto migratorio. Críticas, sobre todo contra el ministro del Interior en funciones de Italia, Matteo Salvini, por su inflexible postura de mantener puertos cerrados. En España también hubo juicios negativos contra la posición del gobierno español, hecho que incluso provocó que el Parlamento retomara sus actividades antes de lo previsto. Ocurría ayer. La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, comparecía ante la Cámara Baja para rendir cuentas de la gestión del Open Arms. Sesión intensa en la que Calvo enfrentó duros reproches tanto de la derecha como de la izquierda, pero en la que quiso defender la labor realizada en estos días, así como el reconocimiento, dijo, que la Comisión Europea hizo hacia la labor del Ejecutivo español para desbloquear la situación del Open Arms. En pos de hacer un abordaje efectivo de los flujos migratorios, la vicepresidenta Carmen Calvo, así como diferentes ONGs, han defendido a lo largo de estos últimos días que se sienten las bases de una política migratoria común en la Unión Europea que eviten bloqueos cada vez que se rescaten migrantes en el Mediterráneo. Para CNN, Pau Mosquera, Madrid.
Los rohingyas conforman el grupo étnico más perseguido del mundo, de acuerdo con Naciones Unidas. Hace 2 años, más de 700.000 rohingyas se vieron forzados a huir de Myanmar a Bangladesh. Los más vulnerables son víctimas de la trata de personas. Matt Rivers habló con una adolescente a la que le prometieron falsamente una mejor vida. Aquí está su historia. Bazar de Cox's, en Bangladesh, el campamento de refugiados más grande del mundo. Para los musulmanes rohingya que se han mudado hasta aquí huyendo de la violencia y persecución en la Myanmar vecina, la vida es difícil. Para algunos que intentaron irse, los resultados han sido aún más traumáticos. Esta es una gran población. Están siendo desplazados de su propia tierra. Tienen tantos problemas, las mujeres en particular, en términos de la trata de personas. Hemos estado trabajando con los proyectos de trata de personas y lo hemos estado haciendo de manera muy exitosa. Fazia Firoz lidera la Asociación Nacional de Abogadas de Bangladesh, un grupo de ayuda legal sin fines de lucro que trabaja en nombre de mujeres y niños en el país. Durante los últimos años, gran parte del trabajo del grupo se ha centrado en torno a los rohingya. Cada día escucho cientos y cientos de historias de mujeres que luchan en sus vidas, que luchan con su profesión. En el pueblo central de Bazar de Cox's, a unas 2 horas del campamento, hay caos y congestión. En una calle lateral tranquila hay un refugio secreto para niñas abusadas. En menos de 1 año y medio, este refugio ha asistido a 141 niñas rohingya rescatadas. Casi todas se quedan unos días antes de regresar con sus familias, pero otros como Ayesha deben quedarse más tiempo intentando unir las piezas de su vida destrozada por la violencia y el abuso. Firoz dice que Ayesha se fue del campamento para trabajar de mucama, pero el trato que recibió era intolerable. A partir de allí, Firoz dice que todo empeoró. El hombre en quien Ayesha confió para que la ayude la llevó a un hotel donde la violó y luego comenzó a explotarla sexualmente. Ella no quiere contar la parte más oscura de su historia. Fue violada y luego rescatada por la policía de un hotel, que luego contactó al campamento. Una complicación más es su estatus. Por ser rohingya, no tiene una adecuada tarjeta nacional de identificación, así que no puede salir de estas paredes a menos que sea para regresar al campamento de refugiados por su cuenta. Pero la Asociación Nacional de Abogadas de Bangladesh y funcionarios que supervisan el campamento dicen que hacen lo que pueden para evitar que otros niños sean explotados. Nuestra oficina ha tratado esto con mucha seriedad y ha sido muy dura con el tema. Hemos reforzado las zonas fronterizas. La seguridad ha sido reforzada. También hacen lo mejor posible para proteger a esta población de la trata de personas. Pero a pesar de los riesgos que ella y otros rohingya podrían enfrentar, Ayesha aún es una mujer joven que añora el día en que pueda salir. Dijo, quiero salir, será mi vida. Si algo sucede, lo enfrentaré, pero me gustaría tener mi libertad. Matt Rivers, CNN. La ONU rechazó y condenó el rearme de un grupo de disidentes de las FARC. A ese hecho se refirió aquí en CNN Rodrigo Londoño, alias Timochenko, exguerrillero y ahora líder del partido político FARC. Timochenko considera importante que el presidente de Colombia, Iván Duque, haga un llamado a la paz e instó al gobierno colombiano a impulsar la implementación de lo pactado en La Habana. Previamente, el presidente Duque señaló que está a favor de la paz, pero una paz sin impunidad. Mira, a mí me parece muy importante que el presidente haga los llamados a consolidar la paz, a rodear el proceso de paz y a hacer un gran esfuerzo en función de la implementación de los acuerdos. La reincorporación, por ejemplo, está en este momento con dificultades debido a que la figura de los ETCR está en una situación ambigua. Su plazo jurídico se cumplió el 15 de agosto. El abastecimiento a los espacios territoriales también terminaba el 15 de agosto. Había la promesa del gobierno de que esto iba a continuar, pero por lo menos hasta anoche yo no conocí los decretos que le dieran vida a la nueva figura para la transición de esos espacios y para la continuidad de los abastecimientos. Pero igualmente los demás puntos del
de lo acordado en La Habana, es necesario comenzar su implementación, impulsar su implementación. En ese sentido, vamos generando condiciones para que brotes de violencia o llamados a la guerra no tengan ningún calado en la sociedad colombiana. Ahí tienen entonces parte de las reacciones. Vamos a hacer una muy breve pausa. Los deportes, cuando regresemos, los grandes del tenis implementan su jerarquía para avanzar a los octavos de final del Abierto de Estados Unidos. Los detalles en breve. Bueno, y es momento de hablar de los deportes y voy a comenzar hablando de Lionel Messi, que va a ser el gran ausente este fin de semana cuando el Barcelona vaya a Pamplona a enfrentar al Osasuna. Así lo confirmó el director técnico del equipo, Ernesto Valverde. Bueno, Messi ya ha cumplido 25 días desde que sufrió una lesión en el sóleo el 5 de agosto. Pero hay esperanza de que el argentino pueda recuperarse y regresar a jugar en un par de semanas cuando el club enfrenta al Valencia y justo antes de comenzar su fase de grupos en la Liga de Campeones. En su comparecencia de este viernes, el técnico Valverde no solo habló de Messi, sino también expresó no importarle el mercado de fichajes, que por cierto está por terminar este lunes. Bueno, él sigue el proceso de recuperación normal. Sí es verdad que, bueno, que ahora con estos días de margen, pues esperamos que ya para el partido del Valencia, pues ya pueda estar disponible. Después ya empezamos la Champions y vienen ya las fechas muy seguidas y sí es verdad, esperamos poder contar con él, pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona en estas 2 semanas la lesión. En absoluto. Yo no estoy pendiente del mercado en absoluto. El día del Athletic es verdad que antes yo hablé con Coutinho y él ya tenía un acuerdo para salir del club y eso es una circunstancia diferente, pero vamos, en ningún caso tengo yo en cuenta el mercado para nada. Yo lo único que me preocupa es Osasuna y poner el mejor equipo que tenga. Y en el US Open, Roger Federer avanzó a los octavos de final y lo hizo jugando su mejor partido del certamen. El suizo dominó de principio a fin ante el británico Daniel Evans y a diferencia de sus primeras 2 rondas, donde se dio el primer set, Federer obtuvo su triunfo en sets corridos, ganando con parciales finales de 6-2, 6-2 y 6-1. El 5 veces campeón en Flushing Meadows terminó este compromiso en 1 hora y 19 minutos, sumando 48 tiros ganadores. Federer alcanza así los octavos de final por 18º año consecutivo. Bueno, y en tanto Serena Williams se enfrentó ante la checa Carolina Muchova. La estadounidense se veía las caras ante una rival a la que antes no se había medido, así que desde el principio salió muy concentrada. La 22 veces campeona de torneos de Grand Slam dejó escapar un set en su partido de segunda ronda ante Caty McNally, pero en esa ocasión, tras ganar la primera manga, se llevó 7 juegos seguidos en la segunda para completar la victoria en 75 minutos con parciales de 6-3 y 6-2. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más de Panorama Mundial. Juan Carlos López, feliz viernes, aunque por aquí en la Florida esperando a Dorian. ¿Qué tenemos hoy en directo a USA? Pues afortunadamente de aquí de Washington está muy lejos. El presidente Trump se va para Maryland a seguir de cerca la tormenta y vamos a hablar sobre la salida de una de sus asesoras, al parecer por una imprudencia. Esto sí es verdad que una tormenta y se ha visto reflejado, por supuesto, en los medios de comunicación y sobre todo en las redes sociales. Vamos a tener los detalles en directo a USA. Feliz viernes. Buenas tardes. Feliz viernes. Los mejores comentarios y las opiniones más impactantes de la semana las tenemos aquí. Esto es Lo Dijo en CNN. Me parece una actitud muy oportunista del presidente. El presidente ha tenido una posición desde el principio en contra de los acuerdos. Desafortunadamente, yo le hice varios llamados en el proceso de negociación en La Habana de que conversáramos al respecto. E incluso en esta otra etapa de la implementación también hemos planteado conversar y nunca ha sido posible. Él tiene una posición ya
fruto de un interés muy particular de que los acuerdos, que no haya paz en Colombia, a él y al sector, a ese pequeño sector que él representa, no le interesa la paz. Realmente nosotros intuimos por este video que es un grupo pequeño y lo intuimos por la misma declaración del líder de ese grupo, que es Iván Márquez. Él anuncia que está solicitando el apoyo y tiene la aquiescencia del ELN, que es la otra guerrilla que nunca se desmovilizó, y eso nos muestra que están buscando un apoyo de quien fuera en ese entonces, mire qué contradicción y qué ironía, el hermano menor, es decir, una guerrilla que era más pequeña que las FARC, ahora va a apoyar a este nuevo grupo. En muchos países, tanto en la región de América Latina como en los países nórdicos, se ha avanzado mucho en la legislación de cohesión social que hace a la igualdad de la mujer. Por ejemplo, licencia maternal, licencia paternal, cuando se tiene un niño. Creo que estas legislaciones son las que equiparan que la mujer pueda volver a su trabajo. Cuando existe una licencia paternal, por ejemplo, que le permite a la mujer saber que deja a su niño bien cuidado. ¿Por qué te vistes así? Pues vístete de otra manera, mano. Mira, vístete como este, o como aquel, o como este otro. Y yo les decía, pues, ellos ya nacieron, ya se visten así. ¿Y por qué cantas así? Porque canto así. Pero canta como porque todavía no había éxito, ¿no? Claro, claro. Entonces, el de la compañía pues quería que hubiera éxito. Y le decía yo, pues yo canto como yo. No, pero es que... Pues yo bailo como yo y canto como yo. Este señor ya nació, ya es él. Yo no voy a hacer una copia de él. No, pues entonces que te vas a equivocar. Bueno, me equivoco yo, no tú. Bueno, Dorian todavía no llega a la Florida, pero una cadena de supermercados ya se siente su impacto y tienen una galleta con la imagen del radar que vigila al huracán categoría 3 ya y se espera que impacte en la Florida para el lunes como categoría 4. A algunos les ha gustado esta idea, otros la han criticado. ¿Qué les parece a ustedes? Espero sus comentarios en mi cuenta de Twitter, @RequenaCNN. A todos ustedes, feliz viernes. Gracias por la compañía y buenas tardes.